Mi nombre es Alma Jessica Sánchez García, estudio pedagogía en la Universidad Univer Millennium Plantel Chalco. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre y este es un video para la asignatura Historia de la Educación. Este video va a retratar algunos de los puntos más importantes acerca de los partidos liberales y conservadores, haciendo énfasis en los aportes de los principales representantes a la educación y sus ideas sociopolíticas. Para comenzar, diré que la independencia fue un movimiento bélico por parte del pueblo mexicano para liberarse del yugo español. Los españoles llegaron a México en el año de 1519 y desde ese año hasta 1810 estuvieron sometiendo a los indígenas nativos, les quitaron toda clase de pertenencia, sus casas, su religión y su libertad. Los convirtieron en esclavos, los trataban muy mal y en todo este tiempo se estuvo juntando una especie de odio hacia los españoles y una necesidad por recuperar esa libertad que les habían quitado. Es aquí cuando empieza el movimiento de la independencia y posterior a ello, una vez consumada, empieza a haber dos partidos, liberal y conservador. Los liberales pretendían que se estableciera una república democrática, donde todos los habitantes fueran libres y se limitara la intromisión de la Iglesia en todos los aspectos del gobierno mexicano. También se buscaba el establecimiento de derechos individuales, entre los que destacan la libertad de culto, libertad de prensa, la educación laica para todo individuo, no importando su estatus social. Por otro lado, estaban los conservadores, quienes pensaban que una monarquía constitucional era la mejor forma para gobernar el país. En este régimen, la Iglesia seguiría siendo un pilar fundamental. Se gobernaría con las viejas ideas del orden social español durante el virreinato. La Iglesia continuaría siendo un pilar fundamental de la educación, y esta solo estaría destinada a gente con poder monetario, y entregando privilegios solo a individuos con estatus social muy alto. Analizaremos los puntos más importantes de los mayores representantes de cada una de estas corrientes. Analizaremos sus ideales sociopolíticos y también sus aportes a la educación. En el primer grupo tenemos a los liberales. Manuel Baranda nació en 1799 en Guanajuato. Fue en contra de las escuelas que tenían métodos inadecuados y tenía como meta mejorar la calidad de la educación. Destinaba su propio dinero a instituciones educativas mexicanas y beneficia a la pedagogía cuando fungió en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en 1843, hizo una importante reforma educativa. Valentín Gómez Farías. Fue hijo de españoles nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1781. Al declararse la independencia mexicana, Gómez Farías fue elegido diputado al primer Congreso mexicano en 1822. Ahí presentó ante el Congreso la propuesta para elevar a Agustín de Iturbide al trono de México, exigiendo que la nación asumiera la forma de gobierno de una monarquía católica, constitucional y hereditaria. Al disolver Iturbide el Congreso, se convirtió en su opositor y luchó por el establecimiento de una república con el Plan de Casamata. Posteriormente, formó parte del primer Congreso Constituyente en 1824, en el que destacó por sostener ideas liberales y apoyar al federalismo. Sustentaba que la educación era un principio básico de la conformación de la ciudadanía y de la transmisión de los principios morales, que el Estado debía asumir la responsabilidad y organización de la educación en el país. Asimismo, se debía limitar la intervención de la Iglesia en la educación y la enseñanza de los ciudadanos. Sustituyó la Universidad Pontificia de México por la Dirección General de Instrucción Pública en el Distrito Federal e instauró el Instituto de Ciencias Médicas, que después se convertiría en la Facultad de Medicina, y creó la Escuela Normal de Profesores. Gabino Barreda fue un político nacido en Puebla en 1820 y formado en Francia bajo los principios del positivismo y fue seguidor del pensamiento de Auguste Comte. Fue uno de los creadores de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en 1867, con la cual se pudo fundar la Escuela Nacional Preparatoria. Señala que la educación primaria debe ser obligatoria, gratuita y laica, y es considerada un pilar en la transformación del proyecto educativo en México durante el siglo XIX. Benito Juárez nació en Oaxaca en 1806. Fue presidente de la República entre 1858 y 1872. A pesar de haber vivido múltiples escándalos referentes a su persona, se esforzó en sus mandatos para llevar a la práctica el ideario liberal.
dictando leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado y la sumisión del ejército a la autoridad civil. Legisló para que la educación de las y los mexicanos fuera gratuita, obligatoria y laica. Porfirio Díaz nació en 1830 en Oaxaca. Fue alumno de Benito Juárez en la universidad, por lo que fue ascendiendo de cargo gracias a las grandes hazañas que logró durante los conflictos bélicos en los que participó. En 1880 fue elegido presidente del país y comenzaría una época llamada el Porfiriato. Fue reelegido 7 veces consecutivas, quedando en el poder por 31 años. En 1867 se había promulgado la Ley Orgánica de Instrucción Pública, con una influencia positivista, en la que quedaba asentada que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin contener ninguna doctrina religiosa, y promulgó una ley para crear la Universidad Nacional de México en el año 1900. Antonio López de Santa Anna nació en Jalapa, Veracruz, en 1794, y en 1821 se unió al ejército trigarante. Entre 1833 y 1855 fue presidente varias veces en México, alternando entre el Partido Liberal, el Conservador y la dictadura. Uno de los cambios más trascendentales en la historia de la educación en México se dio con la ley del 26 de octubre de 1842, pues a iniciativa de Santa Anna se decretó la obligatoriedad de la enseñanza entre los 15 y los 17 años de edad, además de que ésta sería gratuita y libre. Lucas Alamán nació en Guanajuato en 1792. Sus intensas actividades políticas no le impidieron emprender diferentes proyectos. Sentó las bases de un instituto de historia y se preocupó por mejorar la antigua Academia San Carlos. En 1839 propuso también el establecimiento de escuelas de arte y agricultura, y poco antes de su muerte logró la adopción e introducción del sistema métrico decimal, que fue aprobada por el gobierno siguiendo sus informes técnicos. José Mariano Salas nació en 1797 en la Ciudad de México. Fue un militar y político mexicano que participó en diferentes enfrentamientos, llegando al rango de coronel en 1832. Fue presidente de México en 1846 y durante su periodo trató de crear academias de historia e idiomas y propuso la creación de bibliotecas de acceso público. Como podemos ver, ambos partidos tenían personas que defendían fervientemente su postura, cada cual tenía sus intenciones y sus motivos, pero lo que queda claro es que el Partido Liberal es el que abogaba por la libertad de cada uno de los mexicanos para que todos pudieran tener la vida digna que siempre habían deseado.